Bien, vamos a comenzar entonces este tutorial acerca de MaxScript. Para los que no sepan exactamente qué es el MaxScript, es el lenguaje de programación interno de TreeStudio Max. Está basado en C++ y nos permite crear, por ejemplo, herramientas, plugins, etcétera, de cosas que serían probablemente imposibles o muy difíciles de hacer a mano, pero que pues evidentemente con un poquito de código y un poquito de matemáticas, a veces física y tal, podemos resolver efectos o cuestiones muy interesantes. Vamos a comenzar este asunto con ejercicios muy prácticos, no tanto con cuestiones teóricas. Probablemente después grabe algunos videos con un poco de teoría, pero este tutorial estaría pensado más bien para gente que ya ha programado en algún lenguaje. No se necesita tener experiencia en MaxScript, pero de alguna manera pues tener un poquito de idea de lo que es la programación, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio muy simple, muy rápidamente. Cuando uno está hablando de MaxScript, estamos hablando de utilizar, insisto, código fuente y ecuaciones, etcétera, para realizar acciones que de otra manera no podremos hacer a mano o sería muy difícil, ¿no? Entonces, aunque todavía no vamos a usar en este momento específicamente código de MaxScript, quiero mostrar algunas funciones que tiene, por ejemplo, el TreeStudio Max, que serían similares a lo que tendríamos nosotros como funcionales en el MaxScript, ¿no? Por ejemplo, una primera cosa que yo pudiera querer hacer es, por ejemplo, querer conectar una variable numérica de un objeto con la variable numérica de otro objeto. Por ejemplo, que el radio de este cilindro definiera, por ejemplo, la altura de esta caja, ¿no? Y que evidentemente, pues al estar animando en una producción, pues todo eso sucedería todo el tiempo, ¿no? Que todo el tiempo estuvieran ligadas esas dos variables. Eso se puede hacer con MaxScript, evidentemente. Yo puedo acceder a las variables de los objetos y ligarlas de esa manera. Conforme han pasado los años, ha habido gente que ha estado desarrollando herramientas para ciertas funcionalidades que antes tendría yo que haber escrito mucho código. Bueno, ahora ya tal vez hay una plataforma, una herramienta con la cual es más sencillo trabajar. Entonces es importante también conocerlas. En este caso vamos a utilizar una tecnología que se llama Word Parameters, que sería como conectar con un cable un dato numérico de un objeto, conectárselo a otro, ¿no? Entonces selecciono, por ejemplo, el cilindro y le doy clic derecho, me voy a Wire Parameters, parámetros de cable o de cableados, y me sale entonces una lista de aquellos parámetros numéricos que tiene este objeto que son susceptibles de cablear, ¿no? Básicamente cualquier dato de numérico es posible conectarlo de esa manera. Entonces yo digo que quiero conectar el radio, me sale una línea punteada, una rubber band. Ahora digo que a donde quiero conectarle, haz cuenta que este es nuestro cable, ¿no? A donde quiero conectarle es a esta caja. Me sale ahora una lista de los parámetros numéricos que en esta caja serían susceptibles de cablear, y ahora digo que la altura. Entonces me parece esta pantallita, esto digamos es lo que nos hace un poquito más fácil el trabajo, porque entonces tengo del lado izquierdo el objeto que seleccioné primero, en este caso el radio del cilindro 01. Del lado derecho tengo la altura del objeto caja, y estas flechitas definen en el orden, no el orden, la dirección en donde va a ir la información. Si yo selecciono esta flechita, significa que el radius va a ordenar sobre la altura. Si yo selecciono la altura, cuando me vaya al panel de modificar, selecciono la altura de esta caja, me va a aparecer como en gris, significa que va a estar bloqueada, porque va a estar mandada únicamente por el radio, ¿no? Si le doy clic en esta flechita, sería al revés, quien manda es la altura, manda sobre el radio, y esta flechita, bueno, sería en dos direcciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dejarla de abajo, que el radio mande sobre la altura, le doy conectar, y en automático ya puedo yo entonces buscar el radius, moverlo, y exactamente lo que tenga de radio el cilindro va a tener de altura la caja. Y la altura va a estar bloqueada, no la puedo acceder, porque la flechita está diciendo que este es el que recibe información. Los iconos también, si se pueden fijar, están definidos como un cablecito rojo y un como cablecito verde. El verde es el que ordena, el rojo es el que un poco recibe la información. Esta ventanita entonces nos permite poner el valor que queremos obtener, pero lo interesante es que podemos aquí poner expresiones, ¿sí? No código fuente como tal, o sea, no podemos poner un ciclo for o un if, etcétera, pero sí que podemos poner expresiones matemáticas. O sea, yo puedo decir que quiero que sea el radio por 2 o por 3. Al decir update, pues evidentemente al modificar el radio está multiplicándolo por 3 y se lo está pasando a la altura. Y
hay una muy interesante lista de expresiones matemáticas que nos aceptaría aquí, ¿no? Entonces no estamos hablando propiamente de código, pero yo puedo decir, por ejemplo, que sea el seno del radio por 3. Entonces, bueno, aquí casi no se nota. Voy a decir, por ejemplo, por 40, para que sea más evidente. Y de hecho esto lo voy a multiplicar por 20, por ejemplo, para dar un poco más de tamaño. Y entonces está oscilando la altura de la caja conforme yo estoy modificando el radio. Estoy utilizando una operación de seno para crear un movimiento armónico. Y evidentemente esto se puede animar, porque cualquier variable numérica que yo modifico en RStudio Max, pues la puedo hacer animable, ¿no? Entonces aquí le doy play, y si yo hubiera querido esta animación, pues evidentemente ya la estoy obteniendo con unas variables numéricas sin necesidad que yo tenga que estar animando este movimiento armónico. Esto es muy simple, o sea, realmente hay muchas razones por las que uno pudiera conectar un objeto con otro, pero todavía estamos en una etapa muy simple de solamente utilizar expresiones y un ejemplo muy sencillo, ¿no? De hecho, voy a abrir una escena precisamente con un ejemplo de qué es lo que se podría usar con esto. Bien, este es un ejemplo sencillo de lo que se puede lograr con ese tipo de conexiones. Yo aquí tengo, por ejemplo, una llanta. Y suponiendo que pues yo quisiera hacer varias animaciones con esta llanta, supongamos que bueno, son las llantas de un vehículo, de una bicicleta, de un, no sé, una motocicleta o lo que sea. Pues si yo quiero, por ejemplo, animarla, que esta llanta vaya del 0 al 100, se desplace del punto A al punto B, pues evidentemente la animación en el eje X ya la tengo, pero no tengo lo que es la rotación de la llanta, ¿no? Eso lo tendré que sacar a mano. Suponiendo que el movimiento de esta llanta fuera, por ejemplo, lineal, la aceleración fuera constante, esto significa que me tendría que ir a la curva de animación y poner sus curvas en rectas, en curvas lineales. Pues bueno, tal vez no sería tan complicado. Yo podría registrar la posición en X que tenía en este punto, la posición en X que tiene en este punto, sacar la resta. Entonces ya conozco un poco, bueno, la distancia que estoy recorriendo, calculo más o menos cuánto es lo que tiene de perímetro esta llanta y bueno, saco una formulita rápida, saco un cuaderno, una calculadora y digo, bueno, si la llanta tiene de perímetro, voy a suponer 1,5 metros y lo que quiero es que recorra 3 metros con 85 centímetros, bueno, ¿cuántas vueltas tendrá que haber dado, ¿no? Y según lo que yo saque, bueno, pues tal vez tendrá que entonces animar con el AutoKey pues una cierta cantidad de vueltas para que quede pues la animación de que la llanta va dando vueltas, ¿no? Ahorita lo hice así a mano y no hice los cálculos, ¿no? Pero bueno, pues esto se complica si por ejemplo yo quiero que entonces la llanta no vaya a velocidad constante. Tal vez yo puedo querer que la llanta pues tenga diferentes velocidades, que por ejemplo empiece muy lento, acabe muy rápido, no lo sé, ¿sí? O sea, modificando la curva de animación, que haya cierta aceleración o desaceleración con la llanta. Y voy a empezar muy lento y luego va a ir muy rápido. Y entonces el giro que yo tendría que haber hecho antes ya no coincide y parece como que la llanta patina en el piso. Aquí ya se vuelve complicadísimo hacerlo a mano. O sea, casi tendría yo que estar animando cuadro por cuadro o no sé, o cada 2 cuadros, estar rotándola de poquito en poquito, etcétera, como para ver que no vea que patina y que no dé la ilusión de que está mal hecha la animación, etcétera. Entonces este es un trabajo increíblemente difícil. No es difícil, es tardado, ¿no? Más bien. Entonces, una aplicación muy rápida de lo que acabamos de usar hace un momento de Wire Parameters es que aquí, por ejemplo, en esta llanta, yo en la rotación en Y, recuerden que estamos en el panel de Motion, en donde tenemos la asignación de controles, en rotación y en la rotación en el eje Y, que es este que hace que dé vueltas la llanta, pues hay una conexión de la posición en X de la misma llanta con la rotación en Y de esta misma llanta, de este mismo objeto, ¿sí? Y eso pues tiene una ecuación. Es una ecuación que saca precisamente el perímetro de la llanta. Bueno, yo ya tengo aquí, por ejemplo, el diámetro, que son 290.56 unidades. Lo había sacado previamente.
se multiplica por pi, luego se multiplica por 360, con eso divides a la posición en X. Básicamente es hacer lo que yo tendría que haber hecho con un cuadernito, pues decirle a la computadora que en cada frame que suceda en esta animación, pues lo hagan automático. Entonces, literalmente lo que vaya registrando en posición en X, automáticamente le estará dando la rotación en Y sin ningún problema, ¿no? Aquí nada más hay que observar una cosa cuando estamos utilizando internamente ángulos en 3 Studio Max, en algunas zonas donde podemos poner ecuaciones, necesitamos usar radianes, en otras podemos usar grados, ¿no? Entonces cuando nosotros queremos hacer una conversión, en este caso por ejemplo le tenemos que mandar radianes a la computadora internamente cuando usamos el parameter wiring. Entonces yo aquí utilizo esta palabra que es parte del mismo código de MaxScript. Es una función que se llama dec2rad, grados a radianes. Y entonces, bueno, todo esto que en realidad está pensado para que el resultado sea en grados, lo convierte en radianes y así es como lo entiende la computadora. ¿Cuál es el resultado? Que yo puedo entonces mover mi llanta y en automático la llanta gira exactamente lo que tiene que girar. Ya no tengo que preocuparme porque se vea como que patina o algo, ¿no? Y puedo hacerle cambios a las velocidades en las que se desplaza esa llanta y hacer lo que yo quiera con eso, y en cualquier circunstancia la llanta va a girar de manera correcta. Entonces el animador ya no tiene que preocuparse por esas cosas, ¿no? Esa es la diferencia entre tal vez una persona que estudia una licenciatura en animación o alguien que es artista nada más a pues un ingeniero en animación, ¿no? Se supone que el ingeniero en animación pues debe tener todas estas herramientas de software y matemáticas con las cuales se puedan resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces nos vamos a regresar al otro ejercicio para de nuevo hacer otra cosa también muy sencillita, pero que creo que va a ayudar a empezar a visualizar un poco más los ejercicios que vamos a comenzar en MaxScript. Tengo aquí una pelota y yo quiero que, por ejemplo, esta pelota se empiece a mover, empiece a oscilar, por ejemplo, en el eje de las X, ¿no? Que vaya moviéndose de un lado para otro y no lo quiero animar a mano, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ir y seleccionar en los panel de motion, seleccionar la posición del objeto, que recuerden que esto es lo que contiene la posición en X, Y y Z. Entonces al final esto es un vector que tiene estos tres datos. Y si selecciono esa opción, puedo seleccionar aquí un botón que dice Assign Controller, ¿no? Asignar controlador. Hay un montón de controladores. Hay controladores que nos permiten ya generar, por ejemplo, movimientos aleatorios, o que le metamos audio a la computadora y según las variables numéricas del audio se modifican alguna variable de algún objeto. En este caso vamos a utilizar Position Expression. Esto lo que nos da es una pantalla en donde nosotros vamos a ver que hay una expresión que es un vector. Así se escriben los vectores en MaxScript y en 3 Studio Max en general. Se abre corchetes. Bueno, luego es obviamente el valor en X con una coma, el valor Y con una coma y el valor en Z, ¿no? Y se cierran los corchetes. Entonces, esto como tal es un vector que es una posición en el espacio, ¿no? Y si queremos recordar un poquito conceptos de álgebra lineal y tal, bueno, pues un vector es una herramienta matemática que tiene una dirección, ¿sí? Una dirección hacia la que va ese vector. Imaginemos que es como si fuera una flecha. Tiene una dirección, tiene una magnitud, porque tiene un tamaño esa flecha, y tiene un sentido, porque puede ir, por ejemplo, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Eso lo explicaré después más detalladamente y voy a hacer unas gráficas. Pero entonces en este vector, si yo aquí tengo que en la expresión dice que la posición sea 0,0, le digo evaluar y evidentemente el de replay, pues la esfera no se va a mover, no va a pasar nada, ¿no? Tengo la posibilidad entonces de poner aquí expresiones y acá abajo me da me dice el 3 Studio Max que ya existen algunas variables que existen, ¿no? Por ejemplo, la T son los ticks, la S son los segundos, la F son los frames. Si yo quiero que al dar clic en play esta esfera comience a oscilar en X, significa que yo quiero que
cuando vaya cambiando el tiempo, a lo largo del tiempo, esta esfera modifique su posición en el espacio. Entonces yo podría usar, por ejemplo, la variable f, porque son los frames. Yo puedo decir que, por ejemplo, entonces la posición en x sea, por ejemplo, coseno de f, coseno de los frames. Si le doy play, va a comenzar a haber una oscilación. El problema es que casi no se nota esa oscilación. Nosotros lo que necesitamos hacer aquí es una ecuación de onda, y las ondas tienen amplitud y tienen frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el componente de la amplitud sería multiplicar esto por algún número. Voy a suponer que lo multiplico, por ejemplo, por 45. Entonces yo ya tengo una distancia que es evidente, que es en la que se está moviendo la esfera. El movimiento en X está sucediendo como una oscilación armónica con forma de una onda, y entonces, bueno, pues tiene una amplitud de 45. Si yo quiero aumentar la frecuencia, por ejemplo, lo que podría es multiplicar la f. Ese es el componente que me dará, por ejemplo, la frecuencia. La frecuencia significa que simplemente, bueno, ese movimiento pues lo hará más veces por segundo. Bueno, entonces, bueno, lo voy a bajar un poquito, le voy a dejar esto en 8. Y ahí está, ya tengo ahí mi esfera oscilando, ¿no? Nosotros vemos ahí una línea roja con unos puntitos blancos. Esa línea roja es la trayectoria que está siguiendo ese objeto. Si no se acuerdan cómo ponerla, eso se activa dando clic derecho en un objeto, dando clic en Object Properties y dando clic en la palomita de trayectoria para mostrar esa línea. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo ahora lo que quiero es, por ejemplo, que esta esfera vaya, por ejemplo, en un círculo, vaya moviéndose a través de una circunferencia? Lo que voy a necesitar es que la esfera oscile en dos ejes. Si yo esto lo veo desde este punto de vista, desde la vista frontal, voy a ver que la esfera está oscilando. Si esta esfera, por ejemplo, estuviera girando en una circunferencia, lo que yo vería en la vista frontal sería exactamente lo mismo que veo ahorita. Imagínense que ahí la esfera estaría yendo hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, al mismo tiempo que está yendo hacia un lado y hacia otro. Entonces yo lo que necesito es una doble oscilación. Los alumnos lo primero que se les ocurre es tomar lo que pusimos en X y ponerlo en Y. Coseno de f por 8 por 45. Eso no va a funcionar porque las oscilaciones van a unirse entre las dos, y lo que va a suceder es que va a ser una oscilación en diagonal, ¿no? Si recuerdan un poquito matemáticas que pudieron haber visto en escuela secundaria, ¿no? O preparatoria, high school, bueno, las funciones seno y coseno están ligadas a los ejes X y Y, ¿no? Entonces, bueno, la componente que necesitaríamos usar entonces ahorita sería en realidad el seno para Y. Pongo evaluar, y entonces sí tengo una oscilación en el eje X, una oscilación en el eje Y, de tal manera que las dos combinadas lo que hacen es que la esfera esté girando, ¿no? Para que vean que no estoy mintiendo, si vemos esta esfera desde uno de los ejes, yo no voy a notar que está girando, simplemente para mí va a parecer como que está oscilando, ¿no? De hecho voy a poner vista frontal, por ejemplo, y ahí está, ¿no? Parece como que simplemente está oscilando. Y si me pongo la vista lateral, el efecto es el mismo. Entonces realmente dos oscilaciones armónicas combinadas, bueno, pues se pueden convertir en este caso en una circunferencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora digo que yo quiero que este objeto, por ejemplo, tenga una trayectoria ya no en un círculo, sino, por ejemplo, en una helicoide? Bueno, pues tal vez tendrá que entonces trabajar con la z, ¿no? Podría yo, por ejemplo, decir que la z sea igual al número de frames. Significa que en el frame 1 la z va a ser 0, en el frame 20 pues ya va a valer 20, etcétera. Entonces va a ir subiendo la esfera al mismo tiempo que va girando. El resultado es que entonces comenzará a hacer una trayectoria helicoidal. Va subiendo. Y aquí ya nos podemos poner creativos. Si yo pongo, por ejemplo, que cuando multiplico la primera fórmula, la multiplico por 45, que es lo que define la amplitud de la onda, que en este caso sería como el radio o la distancia en la que estaría oscilando la esfera,
por lo menos con esa componente de x con el coseno. Bueno, si el 45, por ejemplo, le voy sumando f, bueno, ¿qué va a pasar? Que entonces la oscilación en x va a ir creciendo conforme crezca f. F son los frames, ¿no? Entonces todo el tiempo va a ir creciendo esa oscilación. El radio va a ir aumentando. Si hago lo mismo en el eje Y, pues lo que tenemos es ahora algo parecido, por ejemplo, a un cono o a un embudo. Y entonces esta esfera, bueno, pues está girando en el espacio, está subiendo, pero al mismo tiempo los giros van siendo cada vez mayores, ¿no? Algo así sencillo de usar operaciones de matemáticas de secundaria, pues le puede permitir a un animador poder hacer animaciones muy complejas. Esto podría ser aplicado, por ejemplo, a partículas y entonces generar un remolino, por ejemplo, de partículas y tal. Y serían cosas que serían muy difíciles de animar, ¿no? Y este conocimiento también es aplicable, por ejemplo, a creación de objetos, de geometrías de objetos. Exactamente lo mismo que vemos aquí. Aquí lo que estamos haciendo es crear posiciones en el espacio para esta esfera, y entonces nos deja una figura y se ven unos puntitos y tal, ¿sí? Pues es lo que yo podría ver, por ejemplo, en un objeto en 3D Max. En un objeto en 3D Max vería segmentos, vería vértices, y es tal cual como se crean los objetos en un software de 3 dimensiones. Nosotros creamos una serie de puntos en el espacio, una nube de puntos, y después se van creando caras con esas nubes de puntos, ¿no? ¿Qué resultado luego podemos tener? Bueno, pues por ejemplo podemos tener que aquí, con unas ciertas modificaciones a la fórmula, pues ahora resulta que la esfera lo que va formando es un toroide, ¿no? Al mismo tiempo que va oscilando, va aumentando el radio y luego disminuyendo, significa que ahí también tiene una función de seno. La altura también va aumentando y luego disminuyendo. Entonces aquí son ya varias oscilaciones armónicas combinadas juntas en diferentes ejes, y lo que producen es que entonces, por ejemplo, se forme un toroide. Y este toroide, que en este caso es una trayectoria de un objeto, pues exactamente lo mismo a un toroide que sería de geometría. Básicamente es lo mismo. Estos vértices que se tienen que crear en el espacio cuando crea uno un plugin en 3D Max para crear polígonos, son las mismas fórmulas con las que, por ejemplo, acá las utilizamos para definir la posición en el espacio de esta esfera. Y pues nos podemos poner muy creativos. En algún momento, precisamente para mostrar a los alumnos este asunto, hice un script insisto, para mostrar un poco los resultados que puede uno tener con esto. Hice un script que se llama, bueno, que lo creé como si fuera un modificador. Se llama mover. ¿Dónde está? Acá está, mover. Y bueno, es algo muy, muy simple. Bueno, le puse math travel o mover. De pronto esto está en Spanglish, ¿no? Bueno, los tutoriales los suelo grabar en español, pero a veces de pronto las cosas las hago acá en inglés y tal. Lo que permite esto es, por ejemplo, crear en automático esas ecuaciones. Lo que hice fue como que lo que quería era jugar con esas ecuaciones y demostrarle a los alumnos las diferentes formas que puede tomar las ecuaciones de seno y coseno en 3 dimensiones en el espacio. No todavía con geometría, sino con este asunto de las posiciones de una esfera en este caso. Entonces, bueno, me puse a jugar con eso. Entonces lo que hice fue crear variables. Todas estas interfaces, bueno, están creadas en MaxScript. El script es este que está acá. Este es el script. Parece muy complicado y son muchas líneas de código, pero en realidad es muy simple. De hecho, probablemente luego lo voy a poner en la página para que lo puedan descargar y jugar un poco con él. Entonces, pues lo que uno puede hacer con esto es jugar, ¿no? A crear formas y trayectorias muy, muy locas. Se podría usar inclusive en alguna producción de algo, ¿no? Pero bueno, en realidad no fue pensado para eso, era simplemente para jugar. Lo programé por ahí en una madrugada después de una clase para al día siguiente mostrarle a los alumnos este tipo de cosas. Inclusive,
de pronto hubo formas que me gustaron mucho. Entonces lo que hice fue crear como presets, ¿no? Entonces aquí, si le doy load, lo que crea es, carga un montón de variables en toda esta serie de interfase para que, por ejemplo, la forma tenga una forma definida que en algún momento tal vez a mí me gustó, ¿no? Me puse a jugar con esto y de pronto algunas formas que me gustaban mucho, bueno, las dejé como precargadas, ¿no? Entonces esta es la número 3, la número 4 y todos son tal cual, ¿no? Senos y cosenos y tal, ¿no? La número 5, la 6, la 7 y la 8. Son figuras bastante interesantes y no son más que pues una posición en el espacio y la esfera va recorriendo por ahí esas posiciones. Entonces, insisto, al rato lo que vamos a hacer es crear un plugin de geometría con el que ese tipo de ecuaciones lo que nos van a hacer es crear polígonos y caras y tal. Este script lo único que hace es precisamente crear la ecuación que estábamos usando hace rato. Si me voy aquí a Motion, le doy doble clic en la posición de la esfera, lo que veo es una ecuación bastante grande que precisamente esta es la que escribe el script. O sea, cada que yo modifico el script, de hecho probablemente lo pudiéramos ver en tiempo real. Si yo, por ejemplo, le doy clic aquí en el 2 y le doy load, aquí algunas cosas cambiaron. Bueno, probablemente no se alcanzó a ver, pero algunas cosas cambian. Entonces aquí, por ejemplo, hasta la primer coma es lo de la X, que sería esto. Y es básicamente lo mismo. Coseno de current time.frame. Bueno, aquí lo escribí current time.frame, aunque podría haber escrito solamente la F mayúscula, que significa los frames, ¿no? Da lo mismo. De pronto uno se acostumbra, por ejemplo, las variables a cómo se llamaban hasta hace unos años, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí este video. Ahorita solamente estamos viendo una aplicación muy simple para mover objetos. Voy a subir probablemente este plugincito ya a la página de internet y después lo que vamos a hacer es comenzar a realmente ya crear una geometría.